primero es daros la bienvenida y deciros que estamos encantados de que estéis aquí participando de una de las actividades del Ateneo y del foro. Esto que nos lo explique mejor ya nuestro ponente, os lo voy a presentar. El tema del orden de las preguntas y de todas estas cosas, esto ya nos lo cuente él. Bueno, él es Alejandro Pozas, es vecino de aquí del Escorial, nace aquí en el Escorial, estudia toda su educación básica aquí en el Escorial, en los institutos, en el General Gil. Después pasa a la Complutense, hace un grado de física, ¿no? Y una vez que ha concluido el grado de física empieza su carrera, ¿no? Tiene un máster en Canadá, vuelve de Canadá con el máster y empieza el posgrado. El posgrado lo hace en la Universidad de Barcelona, ¿no? Correcto. En la Universidad de Barcelona con una nota muy destacada, ¿no? Siendo premio. Y de allí pasa a trabajar en el CSIC. Efectivamente, sí. Pues, aquí en Madrid. En Madrid. Y también en ese interín recibe un premio de IBM a una de las mejores publicaciones, o a la mejor publicación que se ha hecho. No sé si es exactamente una publicación o un ritmo de publicación. Es una publicación, es un trabajo concreto. Sí. Muy bien. Y después de eso ya pasa a trabajar en Ginebra, que es donde está en estos momentos, en la Universidad de Ginebra, desarrollando pues eso, líneas de investigación y bueno, cosas que nos va a explicar él de su propia mano. Yo lo primero quería preguntarte si, ¿cómo son tus líneas de investigación? ¿Qué es lo que realmente estás haciendo en Ginebra? Y ahí, si te parece, arrancamos ya con tu conferencia. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Antes de responder a tu pregunta, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias tanto a ti, a Nieves, a David, a Joaquín, a toda la gente del Ateneo, porque estoy extremadamente contento de estar aquí. Como bien has dicho, yo he desarrollado mi vida aquí en el pueblo y estoy muy contento de que se me dé esta oportunidad para intentar dar un poquito de vuelta, ¿vale? Entonces, quería empezar agradeciéndoos a vosotros y a la gente que habéis venido para este experimento. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, pues yo me estoy especializando en lo que son la teoría cuántica de la información, que es un nombre muy rimbombante, pero básicamente en lo que investigo es en aprovechar las leyes de la física cuántica para intentar mejorar el procesado de información. Y esto puede ser a lo mejor es muy genérico, pero cuando hablamos de procesado de información, hablamos de hacer ordenadores más rápidos, de hacer comunicaciones más seguras, y explicaré un poquito en la charla de qué manera estas tareas de procesar información, de tratar información, cómo se pueden beneficiar de la física cuántica, que al fin y al cabo es algo que tiene que ver con átomos y con moléculas. Entonces, pues espero que una de las cosas que aprendamos hoy sea un poquito cuál es esta conexión. Pues vamos a hacer hoy eso. He dicho, estoy muy contento de estar aquí, estoy muy agradecido de que seáis partícipes de este experimento, porque, bueno, al fin y al cabo esta es la primera vez que voy a dar esta charla, por eso os pido un poco de paciencia. Espero que todos acabemos aprendiendo algo y habrá un turno de preguntas al final, pero si en cualquier momento hay alguna duda, alguna cosa que no quede clara, no tengáis problema en levantar la mano, en interrumpir, porque prefiero que la gente aprenda algo y se lleve algo de esta charla, que simplemente salga por la puerta y diga, sí, este chico era muy majo, pero no me enteré de nada. Así que no tengáis ningún problema en preguntar, en interrumpir, que para eso estamos aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Vamos a intentar aprender qué no es la física cuántica. ¿Esto qué significa? Porque, bueno, ya de hablar con varios de vosotros antes de la charla, he visto que, bueno, pues sí, existe esto de la física cuántica y de la mecánica cuántica, y luego me hablan de la computación cuántica y no sé qué cuántico y no sé qué, y qué otro cuántico. Bueno, pues vamos a intentar, o el objetivo de esta charla es entender un poquito
qué es realmente algo que tiene que ver con la física cuántica, algo que tiene que ver seriamente con algo cuántico, y qué son otras cosas que últimamente están apareciendo que utilizan la palabra cuántico como un sinónimo de algo místico, de algo incomprensible y que se utiliza para validar cosas pues, que no tienen tanta base científica. Entonces, ¿cómo se empiezan estas charlas? Normalmente se empiezan con una cita de una persona famosa. Pues esta charla no va a ser diferente. He encontrado esta de George Shaw, que es Premio Nobel de Literatura, que básicamente viene a decir esto que os acabo de explicar. Ya en el año, esto lo aparece en una obra suya que curiosamente se llama Ginebra, de 1936, en la que ya se tiene esta concepción de que solo hace falta mencionar la teoría cuántica para que lo que venga a continuación venga completamente legitimado. Tú dices uno puede decir que cualquier barbaridad, que si es una barbaridad cuántica, entonces se toma como algo científico. Precisamente lo que vamos a intentar en esta charla es realmente intentar distinguir qué es lo que tiene que ver realmente con cuántica y qué es lo que es simplemente vender ideas falsas. Porque claro, igual que si yo pregunto hace 20 años o 30 años quién había oído hablar de la computación cuántica, de la física cuántica, muy poca gente habría oído hablar de ello. Pero ahora se está haciendo muy popular, en parte porque realmente se están haciendo avances en el campo, y el hecho de que se haga popular también implica que se está empezando a oír más de ello en la cultura popular. Ya hay series, por ejemplo, series de televisión, que tienen como tema, por ejemplo, esta de Devs, es una serie que salió hace unos años y que básicamente va de una empresa en la que se construye un ordenador cuántico. Y entonces, pues, cómo se utiliza, qué tipos de implicaciones tiene esto, qué tipos de problemas tiene entre ellos. Bueno, luego ya es el desarrollo de una serie. Pero el tema central es una empresa que desarrolla ordenadores cuánticos. Luego en películas ha aparecido muchas veces. Por ejemplo, esta de Hyperq, de Q2, es una película de terror de hace unos años en la que, bueno, pues a los protagonistas se les ponía dentro de una habitación en la que ocurrían cosas raras que estaban justificadas por la mecánica cuántica, por ejemplo. O, bueno, simplemente en otras ya va apareciendo como un elemento más. Esta escena es de una película que a mí me gusta mucho, se llama Ahora me ves, y es de unos magos que se hacen ladrones, y una de las tareas es robar un ordenador cuántico. Y luego, pues si sois jóvenes o tenéis familiares jóvenes, ahora con todo el mundo de los superhéroes de Marvel, de todos el Capitán América, Spider-Man, Spider-Man no, perdón, eso ya la he liado para el vídeo, pero Ant-Man y todo este universo de los superhéroes de Marvel están explotando últimamente la física cuántica mucho. Existen nociones como el multiverso, existen nociones como entrar al mundo cuántico. Por ejemplo, Ant-Man en su última película entra al mundo cuántico para salvar a su padre, creo que era. Bueno, entonces ya son cosas, ya el concepto de cuántico se va haciendo más y más popular en la sociedad. Y bueno, pues empecé a buscar un poquito qué cosas hay, o sea, qué tipo de cosas conozco yo ahora que tienen que ver con la cuántica. Y aquí, esta mañana he hecho una lista de diferentes conceptos que tienen que ver, que utilizan el adjetivo cuántico. Y bueno, pues yo que he hecho la lista sé que algunos son serios y otros no. Entonces, un poquito el objetivo, a lo mejor lo que podemos hacer después de la charla es volver a esta lista y a modo de examen ver a ver cuántas de estas podemos identificar. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, cosas como computación cuántica, criptografía, derecho, numerología, dinero. Vemos que se está utilizando el adjetivo cuántico en muchos ámbitos y, bueno, pues vamos a intentar distinguir un poquito los que son rigurosos y los que no. Entonces, el objetivo va a ser intentar entender qué no es la física cuántica. Pero para ello, lo primero que queremos hacer, o lo que vamos a intentar aprender un poquito, es qué es la física cuántica.
Solo por curiosidad, ¿alguien del público ha ido a hablar de la física cuántica? ¿Sabe algo de ella? ¿Le suena de haberlo escuchado en algún lado? Todos, ¿no? Todos estamos interesados en ello. Muy bien. ¿Y alguien se atrevería a intentar explicármelo? Muy bien, muy bien. Vamos a intentar trabajar en ello. Pero para que estemos todos en el mismo plano y antes de irnos a eso, a interpretaciones de qué significa todos estos fenómenos, de todos estos símiles, lo primero y fundamental que uno hace, sobre todo ahora en la era de la tecnología, lo primero que uno hace para intentar entender algo, ¿qué es? Ir a Wikipedia, ¿no? Entonces, en Wikipedia podemos ver que la mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, como sistemas atómicos, subatómicos, bla, 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 bla. Importante. Y esto realmente es uno de los puntos fundamentales para entender, luego para discernir qué es física cuántica de qué no. La física cuántica simplemente es la manera que tenemos actualmente de describir cómo se comportan los objetos muy, muy, muy pequeños. Cómo se comportan los átomos, cómo se comportan las partículas subatómicas y cómo se comportan algunas moléculas pequeñas, ¿vale? ¿Es una teoría? Es una teoría, efectivamente. Es una teoría científica. Es decir, que no simplemente son ideas de que pensamos que ocurren así las cosas, sino que lo que es una teoría científica es también, no es solo una hipótesis, sino que también tiene verificación experimental. Sirve para hacer predicciones de resultados de observaciones y lo que observamos en el mundo se corresponde con lo que se predice en la teoría. Y efectivamente ese es un muy buen punto porque la manera en la que yo quería empezar explicando qué es una teoría física y a qué me refiero con la manera de describir cómo se comportan los objetos, en este caso los muy pequeños, es por analogía con otras teorías físicas, que a lo mejor son más fáciles de comprender, aunque en el fondo el objetivo es el mismo que el que tiene la física cuántica. Por ejemplo, tenemos la teoría de la gravitación, la teoría de la gravedad. En este caso, el objetivo no es explicar el funcionamiento o el comportamiento de los sistemas muy pequeños, sino el comportamiento de los cuerpos con masa. Pero es también una teoría física que se rige por una serie de leyes, o sea, las observaciones que tenemos del mundo dan lugar a unas leyes que describen el comportamiento de estos sistemas, como por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un proyectil. El movimiento de un proyectil viene determinado por las leyes de Newton que describen el funcionamiento o el comportamiento de los sistemas con masa. Y un factor importante es que este conocimiento de cómo se comportan los sistemas con masa luego nos permite aprovechar este conocimiento para desarrollar nuevas tecnologías. Esto en su momento, la teoría de la gravitación, es del siglo XVII y en ese momento dio lugar a, por ejemplo, maneras de diseñar proyectiles y de diseñar mejores proyectiles, mejores cañones en ese caso, predecir mucho mejor las trayectorias que seguirían las balas. Y, por ejemplo, bueno, pues ahora actualmente esto se utiliza pues, para lanzar cohetes al espacio, determinar cuáles serán las trayectorias de estos cohetes. Entonces, estas leyes y estas teorías que tenemos sobre el funcionamiento de los sistemas físicos nos ayudan a desarrollar nuevas tecnologías. Otro ejemplo es el electromagnetismo. El electromagnetismo es otra teoría física que en este caso describe cómo se comportan los cuerpos que tienen carga eléctrica. Igual que en la teoría de la gravitación, en el electromagnetismo también hay leyes. En este caso, pues la ley de Faraday, la ley de Lorentz, leyes de Maxwell, etcétera, etcétera. Otra serie de leyes. Tampoco quiero meterme mucho en esto. Y el conocimiento de estas leyes también da lugar a avances tecnológicos.
El más claro de todos, la electricidad. Sabemos cómo dominar la electricidad y cómo aprovecharla para realmente, por ejemplo, dar esta presentación gracias al conocimiento de las leyes del electromagnetismo y saber realmente cómo se comportan los cuerpos con cargas. Pero también se utiliza mucho en el diagnóstico médico, cuando hacemos, no sé, cuando nos hacemos no lo diría ahora, un electrocardiograma, por ejemplo. Eso es un electrocardiograma mide los impulsos eléctricos que se generan en el corazón. También nos da, y por ejemplo, también nos da lugar o nos permite desarrollar tecnologías más vistosas, como por ejemplo, pues todo lo que son las comunicaciones inalámbricas, el WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues igual que la gravitación describe el comportamiento de cuerpos con masa y el electromagnetismo describe el comportamiento de cuerpos con carga, la física cuántica no es nada más que el conjunto de leyes que describen el comportamiento de los cuerpos muy, muy pequeños. Y por muy, muy pequeños me refiero a átomos, a elementos del tamaño de átomos y más pequeños que el átomo, las partículas subatómicas, los electrones, los protones, los neutrones, etcétera, etcétera, ¿vale? Importante, y es muy importante que luego este conocimiento nos permite desarrollar nuevas tecnologías también. Entonces, ahora, solo para dar una pequeña pincelada a lo que luego intentaremos desentrañar que no es física cuántica, quería dar ya aquí unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos, está en portugués, es que me lo mandó un colega brasileño, que cuando le conté que iba a dar esta charla me dijo, bueno, no te preocupes, yo te mando ejemplos de cosas que no son realmente física cuántica, porque en Brasil debe ser que hay muchas de estas cosas. Entonces tengo un par de ejemplos que me envió él en portugués. Aquí tenemos el anuncio de una obra sobre derecho cuántico, que es publicada en tal imprenta. Y dice que los profesores presentan una teoría disruptiva ya adoptada en decisiones de tribunales brasileños para la aplicación de conceptos de física cuántica en la interpretación del derecho en la era de inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver esto con átomos o partículas? Aquí es donde quiero que igual se empiece a ver un poquito que no todo lo cuántico está legitimado por la ciencia. La física cuántica habla de átomos y partículas subatómicas. Y cuando intentemos discernir qué es física cuántica de qué no es física cuántica, este va a ser uno de los puntos más importantes para recordar. Y luego, también me mandó este otro ejemplo que me pareció también bastante interesante. Una revista que hay ahí en Brasil que se llama Revista Salud Cuántica, que tiene, por lo visto, tiene una gran tirada allí. Y pues el genio de la física cuántica, Dr. Quantum, pues visitará nuestro centro y nos dará una entrevista exclusiva. Esto ya hablaremos un poquito más adelante de ello, pero aquí de momento tampoco hay átomos, tampoco hay partículas subatómicas, y aquí es donde hay que empezar a tener cuidado con este tipo de ideas, ¿vale? Pero antes de meternos en más ejemplos, quiero intentar un poquito explicar, igual que he explicado las leyes que rigen la teoría de la gravitación y las leyes que rigen la teoría del electromagnetismo, vamos a intentar ver un poquito las leyes que describen el comportamiento de estas partículas subatómicas, ¿vale? Entonces, no quiero extenderme muchísimo, no voy a explicarlas todas, pero sí que quiero explicar unas poquitas que creo que dan una buena ilustración. La primera es la que viene motivada por lo que se llamó en su momento la catástrofe ultravioleta, que de momento no tiene que ver con gatos, no tiene que ver con principio de incertidumbre, ya llegaremos ahí. Esto es mucho más sencillo. La gente estaba estudiando cómo radiaban los cuerpos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el hierro caliente tiene un color, es decir, emite radiación,
Y sabemos que cuanto más caliente está el hierro, más brillante es, más se acerca al blanco, incluso al azul, el color, ¿verdad? La gente estaba estudiando este fenómeno. Y, bueno, pues podían hacer una... Bueno, pues podían, por ejemplo, coger barras de hierro e ir calentándolas para ver qué color tomaban y luego intentar explicar ese comportamiento pues utilizando el conocimiento que tenían en su momento. Y básicamente, para lo que son... Bueno, aquí estoy utilizando el ejemplo de barras de hierro, pero a nivel un poco más abstracto, esto se estudia lo que se llama la radiación del cuerpo negro. Pues veían que estos cuerpos tenían un perfil de radiación así. Esto podemos imaginar que estos son los... En el eje horizontal tenemos los colores y en el eje vertical la intensidad de cada color, ¿vale? Entonces, experimentalmente se veía que la radiación tomaba una forma así, pero las deducciones a las que se llegaban con las herramientas que se tenían en la época y con la física clásica daban esta curva de aquí, esta ley de Rayleigh-Jeans, que no solo no se ajustaba al experimento, que bueno, ya es, pero puedes decir, bueno, pues a lo mejor ajustando un poquito se puede arreglar, pero lo más importante de todo esto es que en el experimento tenemos lo que se llama un espectro continuo y bien definido, y esta curva, la predicción teórica, se va, y se predecía que en este punto, o sea, a medida que te acercabas al azul, se emitiría mucha más energía de la que realmente se emitía. Y esto era un gran problema. La primera ley, o sea, la primera ley que se puede denominar cuántica viene de intentar arreglar esta discrepancia entre la teoría y el experimento. Y esto vino de la mano del físico Max Planck, que la propuso en 1905, que una manera para arreglar este problema y realmente que la teoría cuadrara con el experimento era asumir que las partículas, en este caso los átomos que comportan este cuerpo negro y la luz que emiten, no podían tener cualquier valor de energía. Digamos, podían tener el valor de, no lo sé, pongamos una unidad de energía, podía tener el valor de 2 unidades de energía, pero no se podía emitir luz o no se podía emitir energía con valor de 1 unidad y media. O es 1 o es 2. Es decir, la energía que tienen las partículas y que emiten estos sistemas está cuantizada. Puede ser 1, puede ser 2, pero no puede ser 1,5. Y de aquí es de donde viene el nombre de cuántico. El nombre de cuántico viene de esta solución, que de hecho a Max Planck no le gustaba tanto. Lo cierto es que esta idea de que no se pueden tener cualquier valor de energía en su momento era muy rompedor y realmente él dijo, mira, yo he intentado todo lo posible por encontrar una explicación alternativa, pero es que no hay manera. Esto es lo único que consigue explicar realmente las curvas que vemos en los experimentos. Y al final, esta idea, a pesar de ser rompedora, funciona, explica bien cómo funcionan, en este caso, la radiación del cuerpo negro, y de hecho, por ello, Max Planck recibió el premio Nobel en 1918. Otra ley que cumplen las partículas cuánticas es la que se llama dualidad onda-partícula, ¿vale? Esta sí que se va empezando a quizás a parecer a estas ideas un poco más difíciles, ¿no? ¿Qué es esta dualidad onda-partícula? Básicamente, ocurre que en ciertas situaciones las partículas se comportan como ondas y las ondas como partículas. ¿Esto cómo se puede ver? ¿O qué significa? Para eso, para intentar entender las implicaciones de este fenómeno y cómo explicarlo, los científicos diseñaron lo que se llama el experimento de la doble rendija. Básicamente tenemos, bueno, primero una
una pared con un agujerito por el que va a entrar algo de luz. Y luego, después tenemos otra pared en la que hay dos de estos agujeros, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros, imaginemos que por este agujerito lanzamos una partícula, lanzamos una pelotita, ¿vale? Todo el mundo tiene esta imagen de que las partículas son esferas rígidas que se pueden lanzar de un lado a otro, a modo simplificado. Si lanzáramos una pelotita, o sea, una de estas partículas por la rendija, pues digamos, a lo mejor se ve un poco desviada de su trayectoria porque ha chocado un poco con la pared o lo que sea, y a lo mejor acaba pasando por un lado o pasando por el otro. Una vez que ocurre, o sea, una vez que llega a esta pared y pasa por uno de los agujeros, también igual se ve un poco deflectada y acabaría chocando o sea, al final ponemos una pared y acaba chocando, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Si las partículas son clásicas, son eso, pelotitas, pues si yo lanzo muchas, bueno, pues esta paso para aquí y caerá aquí. Luego la siguiente la lanzo por aquí, a lo mejor pasa por aquí y cae aquí. La siguiente, pues pasa por aquí otra vez y luego se cae por aquí. Si recogemos después de muchos experimentos dónde han caído las partículas, veríamos una distribución más o menos uniforme, ¿vale? Las partículas al final habrían tocado en cualquier sitio y no se vería mayor estructura a la hora de ver dónde han chocado las partículas, ¿vale? Ahora pensemos qué ocurre cuando pasamos una onda, por ejemplo, un rayo de luz, por estos agujeros. Cuando pasamos un rayo de luz, lo que ocurre al pasar por una rendija pequeña es que esta rendija se convierte en un foco emisor de luz, ¿vale? Entonces, la luz que pasa por aquí empieza a dispersarse, pues igual que como si fuera una onda en un estanque, ¿vale? Se empieza a dispersar por todas direcciones. Entonces, hay parte que llega aquí y hay parte que llega aquí. Y cada uno de estos dos, y la luz que llega a cada uno de estos dos agujeros, vuelve a comportarse como un emisor. Entonces tenemos dos ondas que al chocar con la pantalla interfieren, ¿vale? Se producen interferencias porque tenemos dos ondas y lo que mediríamos es esta especie de patrón en la que hay regiones en las que llega más luz y regiones en las que llega menos luz. Porque estas interferencias entre ondas a veces son constructivas y digamos que las ondas se suman y a veces son destructivas, a veces las ondas se restan. Entonces tenemos, para resumir, si, digamos, por ejemplo, los electrones son partículas, deberíamos ver una distribución sin ninguna estructura. Y si, digamos, los electrones son ondas, deberíamos ver una distribución con esta estructura de interferencias, ¿vale? Pues ahora, una vez que vemos que con este experimento, en principio, se podría determinar si los electrones son ondas o partículas. Simplemente los pasamos por este sistema de rendijas, vemos el resultado final y, bueno, pues si es el uno o el otro, veremos si son ondas o partículas. ¿Qué ocurre en realidad? Vamos a ver, porque ahora tengo una animación. Vale, perfecto. Esto es un experimento real, en el que se lanzan electrones por el sistema o por el experimento que he explicado anteriormente, y vemos, bueno, que cada partícula, o sea, cada uno de estos puntos es una partícula. Es una partícula que es lanzada por el experimento. Pues, por lo visto, cada una va chocando en un punto concreto. Al lanzar un electrón, no se produce ese patrón de interferencias. Pero vemos que si se van haciendo muchos y muchos y muchos, empieza a aparecer zonas más claras y zonas más oscuras. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es el electrón una partícula? ¿Es el electrón una onda? Porque si los contamos de uno en uno, no parece haber mayor estructura. Pero si vemos cuando lanzamos muchos y muchos y muchos, vemos que aquí se empiezan a generar, esta zona es más clarita, esta zona es más oscura, luego más clarita, más oscura, más oscura. Aquí es donde se ve que los electrones,
o los electrones, bueno, sí, los electrones en este caso, sí, tienen comportamientos de partículas, pero también tienen comportamientos de ondas. Y esto son cosas que vemos en el experimento. Esto no es sujeto a interpretaciones, no es sujeto a hipótesis. Esto es lo que se ve en el experimento. Luego podemos preguntar por qué ocurre esto. Y eso ya es otro tema. Pero a nivel físico, lo que nos interesa es ¿cuál es esta ley del comportamiento? Pues la ley del comportamiento es que, según la situación o según la cantidad de partículas que envíes, tienes una onda o tienes una colección de partículas. ¿Vale? Y esto, a nivel práctico, es lo que ocurre y es lo que queremos intentar explotar. Igual, esto es un poco, o sea, en su momento era una idea rompedora porque se tenía la idea de que los electrones son partículas, la luz son ondas, pero vamos al experimento, vemos que realmente no es así y de hecho el descubrimiento de esta dualidad fue predicha por Wolfgang Pauli, que recibió el premio Nobel en 1929. Estamos hablando otra vez premios Nobel. Y quiero dar una última de estas leyes, porque esta es bastante curiosa, es muy importante para lo que va a venir en los próximos años en temas de tecnologías cuánticas, y es en lo que trabajo. Por eso también quiero aprovechar para ello. Y es que, básicamente, la idea es que, utilizando sistemas cuánticos, se pueden alcanzar mayores niveles de coordinación. No estoy diciendo que se puedan enviar mensajes instantáneamente, no estoy diciendo que una partícula en Marte afecte a una partícula aquí en la Tierra, pero es posible alcanzar mayor coordinación utilizando sistemas cuánticos. Y ahora quiero explicar realmente a qué me refiero. Vamos a intentar jugar a un juego, ¿vale? Vamos a tener dos personas, aquí y aquí, que van a recibir preguntas. Las preguntas son sencillas. Este va a ser como el árbitro y va a haber varias rondas del juego en las que esta persona va a preguntar a cada una de estas, dime ¿qué tengo aquí? Una verdura o una forma, ¿vale? Y las respuestas son para verduras, tomate o calabaza, y para las formas, triángulo o círculo. El objetivo de estas dos personas va a ser que cuando a los dos se les pregunta por una forma, decir lo contrario. Que uno diga círculo y otro triángulo. Pero en cualquier otro caso, si a los dos se les pregunta por una verdura, o a uno se le pregunta por una verdura y a otro por una forma, responder lo mismo. O sea, si es la misma pregunta, pues que digan los dos tomate o los dos calabaza. Y si dan respuestas, o sea, si tienen preguntas diferentes, la que tenga el mismo inicio. Que sean tomate y triángulo o calabaza y círculo. ¿Vale? Y el objetivo es eso. Si las dos preguntas son forma, responder al revés, y en cualquier otro caso responder de la misma manera. A priori es muy fácil ganar este juego, porque reciben las preguntas, hablan entre ellos, ¿no? Y dicen, ¿a ti qué te han preguntado? Pues a mí me han preguntado forma. Ah, pues a mí también. Pues entonces tenemos que decir lo contrario. Yo digo triángulo, tú círculo. Vale, pues hemos ganado. A mí me han preguntado por verdura. Pues a mí me han preguntado por forma. Ah, pues entonces tenemos que decir lo mismo. Pues tú dices tomate y yo digo triángulo. Vale, hemos ganado. Si pueden hablar, este juego lo pueden ganar todas las rondas, siempre que quieran. ¿Vale? Pues vamos a ponerlo un poco más complicado. Vamos a evitar que se puedan hablar. Pero, por ejemplo, pueden seguir una estrategia que hayan elegido antes. ¿Vale? Por ejemplo, pues no, yo cuando esta persona puede decir, pues que sepas que yo cada vez que me pregunten por verdura voy a responder tomate y cada vez que me pregunten por forma voy a responder lo primero que me venga en mente. Por ejemplo. Y el otro puede decir lo mismo. Pues se puede demostrar que
da igual la estrategia que sigan, como mucho se va a poder ganar 3/4 partes de las partidas. Básicamente es, vale, pues yo siempre digo o tomate o triángulo, según la pregunta, y la otra persona siempre dice o calabaza o círculo. Claro, porque en este caso, no, perdona, o dirán lo mismo también. La estrategia ganadora es siempre decir lo mismo, que las dos personas digan o tomate si les piden verdura o forma o triángulo si les piden forma. ¿Por qué? Porque si a los dos les preguntan verdura, los dos dirán tomate, han ganado. Si uno dice verdura y otro forma, dirán tomate y triángulo, también ganan esas dos veces. Y la única vez que pierden es cuando a los dos le preguntan forma, porque tendrían que responder opuesto, pero los dos responden triángulo. Entonces, 3 de cada 4 veces ganarán. ¿Qué ocurre? Que si en lugar de tener esta estrategia predefinida de manera clásica, si en lugar de haberse visto y haber acordado esta estrategia, en cada ronda dicen, vale, o sea, tienen un sistema cuántico del cual la mitad va para uno y la mitad va para otro, entonces pueden utilizar este sistema cuántico y hacer medidas diferentes sobre estos sistemas para ganar el 85% de las veces, que es un poquito más de estas 3/4 partes. Igual, ¿cuál es la interpretación de esto? Bueno, mi interpretación es que los sistemas cuánticos permiten mejor coordinación. ¿Que lo queremos explicar en términos clásicos, en términos de los fenómenos que conocemos? Pues es muy complicado porque esto no ocurre en el mundo macroscópico, no ocurre en nuestra experiencia del día a día. Ocurre solo cuando hablamos de sistemas cuánticos, cuando hablamos de partículas subatómicas, cuando hablamos de átomos. Pero al fin y al cabo, esto se observa en el laboratorio. Y se observa en el laboratorio de tal manera que no ha dado lugar a un premio Nobel, sino a dos. El premio de Nobel de Física de 2012 a Serra Roche y David Wineland, y el de 2022, el del año pasado, a Alan Aspect, ¿cómo se llama? John Clauser y Anton Zeilinger, que ven realmente esto, bueno, al fin y al cabo es una versión de este juego que acabamos de describir, y vemos cuál es el límite que se puede alcanzar por estrategias clásicas y cómo al medir sistemas cuánticos se puede alcanzar esta mayor coordinación. Vuelvo a recalcar, porque a veces cuando se habla de este fenómeno de entrelazamiento, esto es el famoso fenómeno de entrelazamiento, que a lo mejor alguno lo ha escuchado, se suele entender como que una partícula afecta a la otra a una velocidad más rápida que la de la luz y todo este tipo de cosas. Yo no he hablado de eso. Fijaos que yo he hablado de coordinación, pero no he hablado de influencia directa. ¿Vale? Y con todo esto, pues ¿para qué nos sirve todo esto, no? Una vez, he dicho antes que tenemos, o sea, al fin y al cabo, la física cuántica es una serie de leyes que nos permiten describir el funcionamiento de la naturaleza, pero luego había este otro punto de que ese conocimiento nos ayuda a mejorar nuestra vida, a desarrollar nuevas tecnologías. Pues todo esto, ¿en qué se usa, no? Pues, por ejemplo, se utilizan estos en los punteros láser. Los punteros láser, que llevan con nosotros toda la vida, pues toda la vida llevamos lidiando con tecnologías cuánticas. Básicamente, los punteros láser son haces de luz muy enfocados, pero también, muy importante, de un solo color. ¿Tienen solo una longitud de onda? O bueno, sí, para todos los efectos tiene una sola longitud de onda, un solo color. ¿Esto cómo se consigue? Se consigue precisamente debido a la cuantización que hablábamos en la primera ley, a explotar esa cuantización. El paquete de luz tiene la energía del color rojo específico o tiene la energía del color verde específico, pero no tiene el color un poquito más rojo o un poquito más verde. Es exactamente ese. Otro ejemplo, que igual no se conoce tanto, pero también hemos estado lidiando con él durante muchos años, es el que se llama magnetorresistencia gigante. También, el precursor del láser, premio Nobel, fue en el 53, igual fue un poco más tarde.
La magnetoresistencia gigante, otro fenómeno que lleva un premio Nobel asociado, básicamente es el que permite o el que ha permitido el desarrollo de discos duros en ordenadores. Es un fenómeno, sí que es verdad que este es un poco más complejo, que tiene que ver con el magnetismo a nivel atómico. Tampoco quiero entrar mucho más en ello. Pero otro ejemplo clásico que todo el mundo seguro ha presenciado es la resonancia magnética. Estos aparatos, que de hecho a veces dan un poquito de miedo, ¿no? El meterse por el ruido que hacen, pues básicamente lo que hacen es alinear estas propiedades cuánticas que se llaman espines. Utilizan un campo magnético muy fuerte para alinear todos estos espines de los átomos de nuestro cuerpo y después, al volver a su posición natural, es cuando emiten una especie de radiación que se recoge y es lo que genera la fotografía. Entonces estos fenómenos cuánticos se utilizan ya en el día a día para cosas tan mundanas como para apuntar, como para cosas tan importantes como para cuidar nuestra salud. Ahora se dice que hay una nueva revolución de tecnologías cuánticas, lo que la gente lo llama la segunda revolución cuántica, en la que empezamos a aprovechar otros tipos de fenómenos cuánticos para hacer nuevas tecnologías. Y esto son cosas que se están realizando a día de hoy. Y en lo que estamos pensando ahora mismo son, por ejemplo, sensores ultraprecisos, porque estos fenómenos cuánticos son muy sensibles. Hace falta controlarlos muy bien y pequeñas variaciones modifican el estado de los sistemas cuánticos. Pues la gente está intentando aprovechar estas variaciones de los estados cuánticos para sensar o sentir fenómenos muy, muy débiles. Para, por ejemplo, intentar predecir terremotos, intentar hacer prospecciones petrolíferas y detectar variaciones de fenómenos que tienen que ver con la presencia de petróleo o no, por ejemplo. Luego, para generar comunicaciones ultraseguras, como estos fenómenos cuánticos y estas propiedades cuánticas son tan sensibles que, por ejemplo, si alguien mira o alguien intenta observar la comunicación que estás haciendo, las propiedades cuánticas se pierden. Entonces sirven para detectar potenciales espías en las redes de comunicaciones. Y bueno, solo quiero decir que igual que hay grandes empresas metidas en esto, también hay empresas más pequeñas y españolas. Esta empresa QSILE es una empresa de Barcelona que se generó hace un par de años y que comercializa, intenta vender estos dispositivos basados en tecnologías cuánticas. ¿Vale? Pero bueno, la gran promesa del campo y la esperanza que tiene mucha gente es la del ordenador cuántico, que será un ordenador que utilizando estas propiedades que he dicho anteriormente, pues de la cuantización de los niveles de energía, estas habilidades de dualidad de ondas y partículas en función del fenómeno que queramos observar, la mejor coordinación entre partículas cuánticas, pues intentar hacer cálculos mucho, mucho más rápidos, mucho, mucho más eficientes de lo que se puede hacer con ordenadores clásicos, con ordenadores normales hoy día. Es algo en lo que estamos trabajando actualmente, pero bueno, aún queda. Por ejemplo, esta foto la tomé ya en 2019. Esto es uno de los ordenadores que tiene IBM. Realmente, lo que es el ordenador es esta partecita de aquí pequeña y todo el resto son unidades de control. ¿Es un ordenador? Esto es un ordenador cuántico, sí. Sí, efectivamente. Lo que, además, de hecho, todo esto se pone después, se cierra en un tubo entero, está suspendido, veis, por una estructura para evitar cualquier tipo de vibración, se tiene que enfriar a temperaturas bajísimas para que operen. Y realmente lo que es el chip, el ordenador en sí, es realmente, o sea, eso sí que es un chip normal que parece un chip de ordenador normal. El resto son cosas de control y necesarias para alcanzar todas las condiciones en las que las propiedades cuánticas pueden explotarse. Ahora mismo
Bueno, ahora mismo IBM, la empresa, está vendiendo o queriendo vender ordenadores cuánticos. No, pero no es algo que puedas, o sea, no es algo que se pueda comprar. Es algo que un país le dice a IBM, oye, quiero un ordenador. ¿Qué presupuesto me haces? O sea, no tiene un precio fijo. Bueno, ¿cuánto cuesta construirlo? ¿Cuánto cuesta construirlo? Claro, es que estas cosas es como antiguamente, o sea, no existe una cadena de producción. Cada uno de estos se hace a mano, es, digamos, de alguna manera artesanal. Entonces, realmente es el trabajo de muchos ingenieros, de muchos científicos durante años, posiblemente. Entonces, si lo quieres contar en términos de sueldos, sí, sí, es más fácil replicarlo, pero aún así estamos hablando de sistemas muy, muy sensibles que desde que se decide que se va a construir uno hasta que realmente se construye, igual pueden pasar años. Entonces o sea, estamos hablando de orden de magnitud de millones de euros, fácilmente. Pues el chip suele funcionar a temperaturas de unos 250 grados bajo cero, más o menos. Es muy caro alcanzar esas temperaturas, es muy caro los materiales necesarios para alcanzar esas temperaturas. Sí, esto de momento no se lo puede permitir cualquiera. Vale, pues aquí bueno, de momento esto es lo que quería contar de qué es la física cuántica. Vamos a intentar pasárnoslo bien un poco ahora y ver qué ejemplos hay, ahora que sabemos todos somos expertos de física cuántica, qué son ejemplos de qué no es física cuántica. Pero antes de ello, ¿hay alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta que tengáis? Ahora es un buen momento para hacer preguntas. Me ha encantado tu explicación, desde luego algo empiezo a entender. Me alegro. Cual, por supuesto, tendré que llegar a casa, tendré que coger papel y lápiz y apuntar todos los conceptos que creo que se me han ido quedando en la cabeza. Por una parte la partícula y por otra parte las ondas. Creo que es fundamental. Exacto. Te comento otra cosa, la resonancia magnética, me la comentaron como si nos pusiéramos a actuar como una radio, como FM, y de esa manera. Sí. De años, es decir, tal vez de los años 80 o tal vez un poco más tarde. Por ahí, Sí. Y claro, ahora entiendo, empieza a entender. Me alegro. Pero tendré que sentarme en casa y coger papel y lápiz. Muy bien. Muchas gracias por tu explicación, que creo que me ha sido, por lo menos, para comenzar a entenderlo. Me alegro, mucho gusto. Vale, pues entonces vamos a pasarlo. Vamos a ver ejemplos de qué no es la física cuántica, ¿vale? Aquí, nada, tengo la cita de antes para recordarlo. Porque realmente mucha gente, y sobre todo más ahora, creen que poner el adjetivo cuántico legitima todo lo que vayan a hacer después. Entonces, bueno, ya hemos visto, este es el ejemplo de antes, sobre el derecho cuántico. Entiendo que ahora ya será obvio para todos que esto tiene pocos pies y pocas cabezas. Porque la física cuántica no trata sobre leyes, no trata sobre derecho, trata sobre la naturaleza. Y esto es lo primero que nos debe ayudar para identificar si algo que tiene el adjetivo cuántico va en serio o no va en serio. ¿Alguien tiene lavavajillas en casa? Sí. ¿Y habéis visto este Finish Quantum? Hay muchas empresas que utilizan el adjetivo cuántico simplemente para dar algo de novedad, algo de eso, o sea, un carácter de sofisticación, de tecnología, pero ya os digo yo que aquí no hay nada cuántico, no hay nada que tenga que ver con los átomos y las partículas subatómicas puede ayudarnos a tener platos más limpios. Pero bueno, no son los únicos, ¿eh? También tienes raquetas de ping-pong cuánticas, o incluso el otro día me encontré este Quantum Fitness en una calle de Madrid. Es verdad, la física cuántica nos sirve para crear nuevos objetos, pero de momento estos son de alta tecnología, no son cosas del día a día.
Solo cuando pasan los años acabamos teniendo objetos pequeños que funcionan con la física cuántica, como los láseres. Luego llega el siguiente nivel, que son las pseudociencias. Hay muchas pseudociencias que tienen que ver con la física cuántica. Y aquí he querido poner el ejemplo de la numerología cuántica. Yo aquí no voy a decir nada de la numerología, pero la numerología cuántica, ¿qué es eso de la numerología cuántica? ¿Qué tiene que ver la cuántica con números, con bienestar? Aquí dice que esto te puede ayudar a desarrollar a través de los números una profunda comprensión de ti mismo, descubrir tu propósito de vida. ¿Qué tiene que ver todo esto con los átomos, con las partículas subatómicas, con la dualidad onda-partícula que hemos visto? Eso sí, 100 euros la sesión, ¿eh? Son inocuas, excepto para tu bolsillo. ¿Hay algún químico en la sala a todo esto? Porque a pesar de que la numerología cuántica, a pesar de que la numerología cuántica no tiene ni pies ni cabeza, seguro que la química, y alguno más a lo mejor que recuerde de su infancia, recuerda la tabla periódica y el hacer los orbitales atómicos, el 1s2, 2s2, 2p6. Esos números se llaman números cuánticos. Y son números cuánticos porque describen las posiciones cuantizadas, las posiciones discretas que pueden tomar los electrones dentro de los átomos. Eso sí que es una cosa seria, los números cuánticos, pero la numerología cuántica ya os digo yo que ni pies ni cabeza. Aquí también hay otro ejemplo que me parece un poco, quería ponerlo porque me parece un poco sangrante, en el sentido de que es un hombre que no quiero decir su nombre, la referencia está aquí, pero no quiero decir su nombre explícitamente, que además utiliza su posición dentro de una universidad pública para validar este tipo de fenómenos, de tratados en los que habla de psicología cuántica. Y tiene capítulos, mira, como el principio de incertidumbre y el desarrollo personal, la superposición de partículas y el desarrollo personal, el principio del entrelazamiento de partículas. Y los intenta aplicar a la psicología. A ver, la física cuántica habla de sistemas físicos, de átomos y de partículas. No tiene nada que ver con la mente. Otra cosa es que utilices la física cuántica como analogía para describir procesos en psicología o en otras áreas. Pero de ninguna manera la física cuántica te va a explicar cómo funciona tu cerebro o cómo funciona la psicología humana. ¿Vale? Y luego llegamos a un punto un poquito más extremo, que es el de las pseudoterapias, que ya sí que tienen una peligrosidad. Cuando te dicen que la física cuántica te va a ayudar a curarte de tu enfermedad, a mejorar tus relaciones con tu familia. De hecho, hay como una gran comunidad que cree en esta medicina cuántica y la curación cuántica, que ahora que ya somos todos expertos en física cuántica, vemos que no tiene que ver, volvemos a lo mismo, la física cuántica habla de átomos, habla de partículas subatómicas, habla de tecnología, no habla de medicina. Y esto es muy, muy peligroso, no tanto porque digan que pueden arreglar o desarreglar o curar o no curar, sino porque la gente acaba favoreciendo este tipo de terapias que no, repito, no tienen ni pies ni cabeza en detrimento de la medicina tradicional que sabemos que funciona y que está comprobada. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Eso sí, aquí hablamos de que la curación cuántica no tiene ni pies ni cabeza. Otra cosa diferente es la que ya hemos visto antes, que es la utilización de tecnologías basadas en la física cuántica para la medicina. Pero aquí estamos hablando de la física cuántica aplicada a tecnologías que se utilizan en medicina, no que la física cuántica te cura. Es una cosa muy diferente. Y bueno, pues para terminar esta lista de ejemplos, quería poner uno muy particular porque creo que es especialmente curioso. Samsung vende unas pantallas de televisión que se llaman QLED y dicen que la Q es de cuántica. Porque utilizan una cosa que se llaman puntos cuánticos. Esto es verdad. Las pantallas de Samsung QLED tienen todo el derecho del mundo a poner la Q y decir que utilizan tecnología cuántica, porque la manera en la que generan las imágenes y producen los colores es a través de unos sistemas que se llaman puntos cuánticos,
que existen en realidad, consiguen confinar los electrones de la corriente en puntos muy concretos y aprovechar esta cuantización de la que hablábamos antes de los niveles de energía para emitir colores muy definidos. Perfecto, muy bien, Samsung, una tecnología cuántica. Pero luego en la misma página me pones que también tus pantallas tienen un procesador cuántico que está basado en inteligencia artificial y, no sé, ¿y qué tiene por aquí? Y machine learning para hacer imágenes más definidas y que todas tus imágenes sean en 4K o en 8K. Pues por mucho que llames a esto procesador cuántico, esto sí que no tiene nada que ver. Entonces, me pareció un ejemplo curioso porque tienes en la misma página, algo hecho bien y algo hecho mal, y cómo es difícil a veces dibujar la línea, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya nos vamos acercando al final, ya os he estado dando la tabarra durante un rato. Quiero terminar un poquito, también explicando un poquito brevemente lo que hago yo en todo este ámbito. Y para terminar con eso, con una parte un poco más dulce, pues ver ejemplos de qué sí es física cuántica. Básicamente tenemos, ya lo hemos visto varias veces durante la charla, dos ámbitos fundamentales. El primero, maneras de comprender el universo y cómo funciona. Entonces tenemos conceptos como la electrodinámica cuántica, que nos explica cómo funcionan los electrones o cómo se comportan los electrones en ciertos ámbitos, por ejemplo. La teoría cuántica de campos, que es una evolución de la electrodinámica y nos explica cómo funcionan o cómo se comportan las partículas fundamentales de la naturaleza. Gravedad cuántica de bucles, química cuántica también es un concepto, porque también ocurren procesos químicos entre moléculas muy pequeñas y entre átomos, entre los cuales hay estos fenómenos cuánticos juegan un papel. Entonces, viene muy bien entender la química dentro del paradigma de la física cuántica. Pero estos siguen siendo intentar entender cómo funcionan los elementos básicos de la naturaleza. Y luego, por otro lado, está el desarrollo de nuevas tecnologías. Y alguien podría pensar, sobre todo tecnologías de la información. Y alguien podría pensar, bueno, pues si tú me has dicho que la física cuántica habla de átomos y de fotones y de moléculas, ahora que me vienes tú aquí a decir de información y de datos, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues es un fenómeno muy interesante, y es que eso, cuando hablamos de información, normalmente lo hacemos en abstracto. Bueno, sí, tengo noticias de que va a ocurrir esto, alguien me ha informado de tal, pero esa información, el que Joaquín me diga algo esta tarde, viaja por un sustrato físico, viaja por unas ondas de presión que salen de su boca y llegan a mi oído. Cuando estoy dando esta presentación, la tengo almacenada, la información de esta presentación está almacenada en un disco duro en el cual están grabados los ceros y unos de la presentación. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que la información tiene un sustrato físico. Nosotros lo entendemos como abstracto, pero tiene un sustrato físico donde está escrita esa información. Y lo que podamos hacer con esos sustratos físicos nos va a determinar qué podemos hacer con esa información y qué no podemos hacer con esa información. Entonces, en lo que trabajo yo es precisamente en pensar cuando codificamos información en sistemas cuánticos, en átomos individuales, en electrones, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer con esa información? Y ahí pues surgen conceptos como el de computación cuántica, el de hacer tratado o tratamiento de esa información. Y entonces la promesa es que podremos crear ordenadores mucho más potentes de los que podemos hacer ahora, pero también simuladores. Cuando queremos entender cómo funcionan nuevos materiales o cómo nuevos materiales podrían aprovechar fenómenos cuánticos, lo mejor, lo más prometedor es intentar simularlo en un simulador que también sea cuántico, por ejemplo. Entonces esto nos puede permitir desarrollar nuevos materiales, nuevos medicamentos, por ejemplo. Ya hemos hablado de los sensores, que intentan detectar cambios de diferentes parámetros muy ligeros, y eso pues hemos visto
que por ejemplo se utilizan, de hecho las petroleras están muy interesadas porque permitirían predecir mucho mejor dónde están las reservas de petróleo, por ejemplo, pero también podemos pensar en sensores poco invasivos que nos permitan pues, tener electrocardiogramas o hacer medidas sobre nuestra salud. También para prevención de desastres, para detectar antes de tiempo o lo antes posible la aparición de terremotos o de volcanes. Y luego, pues temas de comunicación, de transmisión de información. De hecho, el explotar estos fenómenos cuánticos de los que hemos estado hablando, ya he mencionado que puede permitir detectar que haya espías que pueden intentar interceptar nuestras comunicaciones. ¿Los ordenadores actuales son fenómenos cuánticos? Los ordenadores actuales, sus componentes, muchos de ellos aprovechan fenómenos cuánticos. Pero las computaciones, los cálculos que hacen, los hacen, digamos, de manera clásica. No están aprovechando los fenómenos cuánticos se utilizan para el funcionamiento, para que funcionen bien, pero no se aprovechan para hacer las cosas más rápido. Son como diferentes, son diferentes tipos de fenómenos cuánticos. Y bueno, pues unos se pueden generar o unos se pueden controlar fácilmente, como el que hemos visto anteriormente de los discos duros. Básicamente las memorias de los ordenadores utilizan fenómenos cuánticos para escribir y borrar la información que tienen en los propios discos. Pero a la hora de calcular no se utilizan fenómenos cuánticos. Y eso es lo que van a traer los ordenadores cuánticos, que se utilizan estos fenómenos no solo para el almacenamiento, sino para el cálculo. No sé si sí, más o menos. Vale. Y bueno, Más rápido, ¿no? claro, luego la gente está interesada en esto porque para lo que queremos ordenadores es para hacer cálculos, automatizar fenómenos y hacerlo lo más rápido posible. Estas propiedades cuánticas, cuando se aprovechen para hacer cálculos, sí que tienen la promesa de que serán mucho más rápidos que los ordenadores actuales. La fisión es energía cuántica, es energía enorme que se obtiene de destrozar o fusionar un átomo. Vale, si no te importa, voy a terminar la charla y la primera pregunta que respondo es esa, ¿vale? Porque ya eso, para terminar, solo quiero concluir con recordar que la física cuántica simplemente es el conjunto de leyes que explican cómo funcionan las partículas pequeñas y básicamente, si queremos tener una idea de si algo cuántico es serio o no, tenemos que preguntarnos si tiene que ver con física, y si no tiene que ver con física, muy seguramente no sea cuántico. Si no tiene que ver con átomos, muy seguramente tampoco sea cuántico, y si no tiene que ver con tecnología, muy seguramente tampoco sea cuántico. Entonces, con esto termino, y ahora paso a responder tu pregunta.